¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí a Línea Médica. Yo soy el doctor Jorge Tapia y bueno, hoy vamos a platicar un tema muy interesante para usted y toda su familia. Quédese con nosotros, hoy platicaremos sobre hemorroides. ¿Pero qué es esto de las hemorroides? Acompáñenme a ver este reportaje. Las hemorroides, también conocidas como almorranas, se producen en las venas situadas en la zona baja del recto o en el ano. Se dilatan excesivamente, convirtiéndose en varicosidades. Estas dilataciones, además de ser molestas, pueden ser dolorosas. A menudo las inflamaciones de las hemorroides son consecuencia del esfuerzo para evacuar el intestino, aunque pueden ser causadas por otros factores como el embarazo, el estreñimiento crónico, la diarrea o el envejecimiento. Se distinguen tres tipos de hemorroides atendiendo a su situación respecto al conducto anal. Hemorroides internas. Si las venas afectadas se localizan en la zona baja del recto, por encima del ano y están cubiertas por mucosa. Hemorroides externas. Cuando están situadas debajo de la unión del ano con el recto. Hemorroides mixtas, si afectan a los dos tipos de venas. Pero los síntomas más habituales son: sangrado, se produce generalmente al defecar. Prolapso, se trata de un bulto que aparece cuando las hemorroides salen desde el interior del ano y resulta difícil introducirlas de nuevo. Secreción, la secreción de moco procedente de la propia mucosa anal es típica de hemorroides internas. Dolor. Las hemorroides internas no suelen doler, al contrario de las externas, que son particularmente molestas cuando salen fuera del ano por la presión del anillo anal. El principal síntoma de las hemorroides es el dolor alrededor del ano y sangre roja brillante en las heces, en el papel higiénico o en el inodoro. El tratamiento suele incluir baños tibios y cremas locales. Las hemorroides complicadas pueden requerir cirugía y otros tratamientos. Bueno, como les comenté, hoy vamos a platicar todo sobre las hemorroides, o muy conocidas como almorranas. Es un problema muy frecuente, también un aspecto médico, en el que muchas de las personas pueden padecerlas y no acudir al médico. Hoy tenemos invitado pues al doctor David Berrones Garduza. Le quiero dar la bienvenida al doctor. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias. Aquí estamos a tus órdenes. Gracias. Él es especialista en enfermedades del colon y recto, él es coloproctólogo. Entonces, para que se quede con nosotros y que se fije bien en este aspecto de las hemorroides. Queriendo empezar, doctor, ¿qué son las hemorroides o almorranas, como le dice mucho la gente, no? Sí, efectivamente, las hemorroides o almorranas. Almorranas es una palabra que viene de origen griego y árabe. Quiere decir almohada de venas, almorranas. Estas almorranas o hemorroides son elementos normales en el cuerpo. Todos tenemos hemorroides. Es importante hacer esta aclaración. Un bebé nace con hemorroides. Lo que no todo el mundo tenemos es enfermas las hemorroides, que es algo diferente. La gente se refiere a la enfermedad como hemorroides y uno lo entiende, pero en realidad decir tengo hemorroides, pues todo el mundo lo tenemos, ¿verdad? Pero no todos las tenemos enfermas. Las hemorroides son cojinetes o almohaditas de venas que se encuentran en la parte final del intestino grueso, o sea, en el ano, ya cerca del recto. Estos cojinetes sirven para amortiguar el paso del excremento a la hora de defecar, de tal manera que al amortiguar esto, hacen que permita que el conducto del ano se agrande más y que no tengan mayores problemas. Cuando estas hemorroides se empiezan a desarrollar en una forma exagerada, es cuando aparece la enfermedad. Claro. ¿Y por qué se inflaman, doctor? Las hemorroides se inflaman por diferentes motivos. Hay, digamos, el factor de tendencia hereditaria, existe el factor muy importante que es el de la alimentación, y a esto me refiero al estreñimiento. Estreñimiento que en el sentido estricto de la palabra mucha gente lo confunde. Estreñimiento es evacuar duro, grueso, en bolas. No es sinónimo de esfuerzo, porque hay gente que por decir que dice que tiene estreñimiento y lo único que tiene es esfuerzo para evacuar, y sus heces son delgadas o son
pequeñas. Este es otro tipo de padecimiento, es lo que se conoce más como colitis. Pero en realidad el estreñimiento es evacuar, no importa el número de veces, pueden ser 2 o 3 veces al día, pero si él está evacuando duro o en bolas o grueso, pues esto se puede llamar estreñimiento. Hay gente que lo toma nada más como por esfuerzo o bien que sus evacuaciones son muy esporádicas. Claro. Hay internas y externas, quiere decir que están por dentro, en el recto, en el ano, y dicen, bueno, pues es que mis hemorroides están internas, y hay otras que están a flor de piel, como dicen, ¿no? Están externas. Sí, las hemorroides son de 3 tipos. Son las internas, las externas y una combinación de las dos que son las mixtas. La diferencia de unas y otras es su localización. Mientras que las hemorroides externas están cubiertas por piel, o sea, son a la vista, las hemorroides internas están cubiertas por mucosa. Cuando uno ve el ano, los pliegues anales, interiormente existe todavía piel en un trayecto aproximado de 2 centímetros. Después de esos 2 centímetros, la piel cambia a otro tejido que se llama mucosa. De tal manera que las hemorroides internas están cubiertas de mucosa y las hemorroides externas están cubiertas de piel. Cuando ambas se desarrollan y las hemorroides internas empiezan a sobresalir, a salir del ano, a verse fuera del ano, junto con las hemorroides externas, entonces ya no es nada más la piel lo que se ve, sino que también se ve la mucosa. Este tipo de hemorroides se les conoce como hemorroides mixtas. Claro. Bueno, ya dijo un factor, el factor herencia es una de las causas, pudiéramos decir, pero existen algunas otras causas en las que las personas ahorita preguntan, ¿no? Oiga, pero ¿a qué se debe realmente si son hereditarias, pero si no hay herencia, ¿a qué se pueden deber? La causa más importante yo creo que es la alimentación. Una dieta que tenga muy poca fibra es un factor importante para que esta persona tenga un esfuerzo mayor a la hora de evacuar. La fisiología normal en el ano es de que a la hora de evacuar las hemorroides se inflaman en el sentido estricto de la palabra, o sea, crecen. No es una inflamación mala, es una inflamación, digamos, normal. Crecen para amortiguar el paso del excremento. Este crecimiento, cuando uno va al baño y tiene uno un esfuerzo mayor, hace uno mucho pujo, se queda uno en la taza de baño leyendo, jugando con el teléfono, la computadora, haciendo otras cosas menos evacuar, entonces lo único que está haciendo es estar congestionando las hemorroides y estas hemorroides están creciendo cada vez más. Al sobredistenderse, al sobrecrecer estos paquetes hemorroidales, es donde empiezan a romperse las fibras elásticas de las que están compuestas. Si se rompen estas fibras elásticas, cada vez el crecimiento será mayor, hasta que va a llegar un momento en que las hemorroides salen. Hay por ahí un anuncio de televisión en donde se ve que las hemorroides regresan con ese producto. Esto no es cierto. La verdad es que el tejido elástico no vuelve a recuperarse, es imposible. Y yo creo que tejido elástico que se rompe, tejido elástico que así se queda. Por eso es que las hemorroides se clasifican en 4 etapas, las hemorroides del grado 1 al grado 4, siendo las hemorroides grado 4 las mayores. Y estas son las que ya están de fuera, las que ya no se regresan a pesar de las maniobras que se hagan, ya permanecen de fuera y son las más sintomáticas. Claro. ¿En la mujer es más frecuente que en el hombre? Sí, el embarazo es uno de los factores que influyen mucho en la aparición de la enfermedad hemorroidal. Esto es debido a que el útero va creciendo conforme crece el bebé y este crecimiento comprime la circulación venosa y hace que se estanque la sangre y de esta manera las hemorroides normales empiezan también a distenderse. De tal manera que la mujer en el momento del parto de la cesárea puede tener hemorroides muy grandes. Afortunadamente, algunas de ellas llegan después del parto de la cesárea, llegan a su tamaño, se regresan a su tamaño normal. Sin embargo, si este crecimiento es muy grande y logra romper todas estas fibras elásticas que tienen, permanecen y es un motivo
de aparición de las hemorroides, que generalmente en un principio las mujeres solamente refieren la presencia de bolitas o de tumoraciones en alrededor del ano que no les causan problema o los problemas son menores. Conforme avanza en edad y sobre todo en otros embarazos más, es cuando ya empiezan a aparecer más los síntomas de la enfermedad hemorroidal. Claro. Se me ocurre, hay muchos mitos aquí, mucha gente dice que si el estar sentado mucho tiempo en alguna superficie caliente, no sé, asientos del coche, en fin, en algún lugar, ¿son propensos a que les salga una hemorroide? Bueno, sí son mitos en realidad. Yo creo que el estar sentado en una superficie caliente o el estar sentado mucho tiempo, lo único que sucede es que favorece el estreñimiento, ¿verdad? Y lo caliente, el calor, sí hace que una enfermedad ya preexistente como es las hemorroides genere síntomas, pero no que las produzca. Esa es la diferencia. No es tanto el que estar sentado o el ser chofer, el que esté mucho tiempo sentado en una computadora favorezca esto. Simplemente la inactividad es otro factor que favorece el estreñimiento y a la hora de evacuar, al ir a evacuar y hacer el excremento muy duro, es lo que va a lastimar a los paquetes hemorroidales. ¿A eso se debe el sangrado, doctor, o a qué se debe el sangrado? Sí, los síntomas de las hemorroides, de la enfermedad hemorroidal, son varios. Uno de ellos es el sangrado. Y es importante definir que cuando nosotros hacemos el interrogatorio y el paciente nos refiere sangrado sin dolor, entonces debemos de pensar como primera causa enfermedad hemorroidal interna. Esto quiere decir que las hemorroides internas que dije en un principio están cubiertas de mucosa, al desgarrarse la mucosa producen el sangrado y el desgarro de las mucosas no duele. En cambio, los problemas en la piel, esta sí tiene muchos nervios sensitivos que producen dolor. Entonces, las hemorroides externas son las que producen dolor, las internas son las que producen sangrado. No quiere decir que las internas no puedan producir dolor. Cuando estas se salen, nosotros decimos se prolapsan, se externan, se visualizan. Estas se pueden estrangular y producen un dolor muy importante, más que nada por vecindad con las hemorroides externas. Y esto es lo que hace que se produzca mucho dolor. Claro. Si me permite, doctor, vamos a ir a la pausa y regresamos en un momento más. Claro, Estamos platicando todo sobre las hemorroides. Quédese aquí con nosotros, siga este programa, esta charla tan interesante para usted y su salud. Regresamos en un momento más. Las causas que se dan con más frecuencia en la aparición de hemorroides son factores hereditarios. Si hay antecedentes, existe un mayor riesgo de sufrirlas. Estreñimiento. Las heces duras y secas oprimen las venas hemorroidales. Postura inadecuada. Permanecer de pie o sentado durante mucho tiempo seguido sin cambiar de posición. Embarazo. Es muy frecuente que se presenten durante el embarazo, incluso en mujeres que nunca han padecido este problema con anterioridad. Sobrepeso. El exceso de grasa abdominal también produce presión en las venas ilíacas y hemorroidales. Estamos de regreso y estamos platicando todo sobre las hemorroides con el doctor David Berrones Garduza, es coloproctólogo especialista precisamente colon, recto, ano, todo sobre las enfermedades que ahí se producen. Y bueno, pues el tema es hoy las hemorroides, vuelvo a repetir, y que si usted tiene algún problema de sangrado, estreñimiento, pues hay que acudir con el médico a hacerse alguna revisión porque esto puede desencadenar otras enfermedades que pueden hasta ser malignas. Doctor, dentro de los factores de riesgo que existen para todas las personas, ya mencionamos algunos, el estreñimiento, la mala alimentación, poca fibra en los alimentos. ¿Qué otra cosa puede haber aquí? Bueno, la obesidad yo creo que también es un factor que es predisponente de esta enfermedad.
los pacientes con obesidad tienen mayor riesgo de tener enfermas sus hemorroides. Hay otras que tienen menos riesgo, pero al final de cuentas sí favorecen mucho la presencia de las hemorroides, y es la diabetes, la hipertensión, y prácticamente es lo único. Yo creo que de los factores más importantes es el estreñimiento, la poca, digamos, respuesta que a veces tiene el hombre o la mujer en el aspecto de hacerle caso al reflejo de la defecación. Cuando uno tiene deseos de defecar, debe uno hacerle caso e ir a evacuar, porque si uno se espera al rato o a que termine uno de hacer lo que está haciendo, cualquier cosa, lo deja uno a posteriori, lo que sucede es de que el excremento, que es blando en ese momento, puede hacerse duro por esperarse. Quiere decir que cuando llega el excremento al ano, se distiende y esto es lo que le da a uno deseos de evacuar. Pero si uno no le hace caso, los nervios que están diciéndole ve al baño se cansan y entonces al rato se quitan los deseos. Entonces tiene que llegar otra descarga de excremento al ano para que se distienda más, para que se ocupe más ese espacio, para que le vuelvan a uno dar deseos. Y si el paciente no toma agua, además de no comer mucha fibra, de no hacer mucho ejercicio, pues este excremento duro es el que va a estar produciendo daño a las hemorroides. Claro, yo creo que aquí también hay que platicar un poquito sobre la mala alimentación que llevamos todos, ahorita los tiempos rápidos, los trabajos, las carreras, no se desayunan bien, no hay comidas intermedias, no se come en familia, se come en la calle por lo regular. Entonces todos esos hábitos no sabemos masticar siquiera los alimentos, sino que casi nos lo pasamos el alimento. Yo creo que también esto influye mucho en esta mala digestión que empieza en la boca y bueno, que si no se lleva a cabo, llegamos a tener este tipo de problemas, doctor. Sí, así es, efectivamente. Yo creo que es un factor importante hablar sobre la alimentación, ¿verdad? Y la alimentación no nada más va a influir en lo que es en la defecación, influye en todo, claro, en todo nuestro cuerpo. Claro. Doctor, ¿las hemorroides pueden llegar a producir cáncer? Es una pregunta, bueno, del público. Sí, no, las hemorroides no son un factor predisponente de cáncer. El cáncer sucede igual en un paciente con hemorroides que en uno sin hemorroides. Es el factor de causa-efecto, de decir tengo hemorroides y esto me va a producir cáncer, no. Definitivamente esto no. El índice de cáncer es igual que en la población en general. Claro. ¿Cómo invitar, doctor, aquí a toda la gente que nos ve a hacerse un chequeo? Porque bueno, cuando está una persona enferma, pues voy a checarme de la gripa, voy a checarme en la mujer de hacerme un Papá Nicolau, en el hombre también voy a hacerme la prueba de la próstata, a ver cómo estoy, pero en el recto, que a lo mejor traemos, ¿verdad? Digo yo, hemorroides, no nos damos cuenta. ¿Cómo invitar a la gente para que acuda a hacerse un chequeo? Yo creo que es muy importante que ante cualquier síntoma a nivel del ano, la persona acuda con el médico, porque no es lo mismo tratar unas hemorroides grado 1 que unas hemorroides grado 4. La mayor parte de la gente cree que teniendo hemorroides es cirugía. No, hay muchos procedimientos previos a la cirugía que se pueden hacer y que se pueden tratar o que puede uno aconsejar a la persona para que esto no se siga desarrollando, que no llegue de una hemorroide grado 1 a una hemorroide grado 4. Hay sangrados silenciosos y la gente lo primero que dice es que son hemorroides, o la mamá o el papá o el vecino, cualquiera le dice son hemorroides, no te preocupes. No, sobre todo si tenemos más de 40 años, si hay antecedentes familiares de cáncer de colon, es muy importante que sean revisados porque la probabilidad de que en lugar de ser hemorroides pudiera tratarse de un cáncer es mucha. Entonces es mejor ser revisados y quitar esa vergüenza que se tiene en el aspecto de que si soy hombre me van a tener que revisar y que me van a tener que meter algo. Yo creo que debe uno quitarse todos esos tabúes que existen para poder descartar la posibilidad de un cáncer. No cualquier sangrado es hemorroides. Hay muchas enfermedades en el ano
que pueden producir los mismos síntomas. Claro, me voy a adelantar un poquito, doctor, a los tratamientos, como ya mencionó, en algunas partes. El tratamiento puede ser médico, puede ser quirúrgico, dependiendo del tipo de hemorroides. Mucha gente ha sido dada a automedicarse hoy día y bueno, pues lo que se ve, lo que se transmite en los medios televisivos, ¿qué tan efectivos son esos medicamentos? En general, la mayor parte de los medicamentos no sirven. Hay uno muy popular que si acaso nos sirve para tener una evacuación más fácil. Es hecho con base en semillas y productos vegetales naturales y es lo único que nos sirve. Pero todo lo que se pregona de que la hemorroide se regresa a su tamaño normal, todo eso no es cierto, ¿verdad? Yo creo que sí, además son muy caros, esa es la realidad. Esto se puede sustituir muy fácilmente con una dieta con mucha fibra. Se recomienda en general que la fibra en el paciente que tiene problemas de hemorroides que no sea menos de 20 gramos. Y eso los nutriólogos nos lo pueden decir. Es decir, esto es lo que usted va a comer durante el día y con eso está usted tomando 20 gramos de fibra. La gente cuando les decimos si come fibra nos dice, sí, yo como mucha fibra. Se pone uno a hacer análisis de los productos que come y se da uno cuenta que realmente no llegan ni a 5 gramos de fibra al día. Simplemente el decir, todos los días me como mi sopa de verduras, pero la sopa de verduras pues está hecha con una calabaza, con una zanahoria, etcétera, una pieza que se va a repartir en toda la familia, que todos lo van a comer y al final de cuentas pues es una cantidad muy pequeña de fibra que se está tomando, ¿verdad? El comer una pieza, una fruta, por ejemplo, manzana, pues nos da 1 gramo y medio si nos comemos la cáscara. Si no la comemos la cáscara, pues prácticamente no está uno tomando nada de fibra. Entonces yo creo que sí es importante el consejo de los nutriólogos en ese sentido de decir, tómese esto para que sea mínimo 20 gramos. Lo ideal es que sean 40 gramos de fibra y para eso nos tenemos que ayudar muchas veces con los cereales que tienen concentrados de fibra y que muchas veces no son muy agradables al paladar. Claro, esto vamos a hablar en un ratito más sobre la alimentación, las fibras, etcétera, todo lo que conlleva a esta buena alternativa, ¿no? Como la primera medicina, ¿no? Para las hemorroides, podríamos decir, porque con eso se mejoraría, yo creo que al 100%, ¿no? Sí. Hablando de colitis o colon irritable, muchas de las personas dicen, oye, yo tengo colitis, ¿puedo desarrollar o tener hemorroides? La colitis, lo que se conoce o síndrome de intestino irritable, es una enfermedad que muchas veces produce esfuerzo para evacuar, lo que en los médicos decimos como pujo rectal o tenesmo rectal, que es las ganas de seguir haciendo a pesar de que uno ya no tiene excremento. Entonces, ese tenesmo es el que hace que esté uno congestionando demasiado los paquetes hemorroidales y al final de cuentas, ese esfuerzo que estamos haciendo inútil por evacuar, sí puede hacer crecimiento de los paquetes hemorroidales, rompimiento de las fibras elásticas y empezar a crecer las hemorroides. O sea, sí puede ser un factor predisponente el síndrome de intestino irritable. Claro, la colitis. Doctor, en cuanto al diagnóstico diferencial, ¿se puede confundir con otras enfermedades? Sí, simplemente lo que acabamos de decir, el cáncer, el síndrome de intestino irritable. Hay otras enfermedades como la fisura anal, las fístulas anales, que también pueden producir los mismos síntomas y que muchas veces la gente cree que son solamente hemorroides. Entonces sí se pueden confundir con varias enfermedades. Claro. Hablando de la mujer embarazada que posiblemente curse con hemorroides, ¿qué tratamiento pueden llevar ellas? Bueno, la mujer embarazada, la prioridad es el bebé y esto nos limita a veces en dar algunos medicamentos, pero lo más recomendable en la mujer embarazada es evitar el estreñimiento. Yo insisto mucho que la dieta es fundamental. Si la mujer embarazada hace su alimentación perfecta y tiene sus evacuaciones normales, no va a tener problemas de hemorroides. Entonces, yo creo que allí es la base, es lo más importante. Cuando la mujer llega a tener problemas serios de salud, de hemorroides,
Nosotros muchas veces lo que hacemos son tratamientos conservadores, no operamos porque pues tiene preferencia el bebé. Entonces, pero hay casos extremos en donde sí, con base en una trombosis, por ejemplo, una trombosis que es una complicación de las hemorroides, la trombosis hemorroidal, se forman en las hemorroides unos coágulos, unos trombos grandes que producen mucho dolor. A veces con anestesia local tenemos que sacar esos coágulos para que la señora embarazada pues esté mejor. La anestesia local no le va a hacer daño. En cambio, una anestesia general sí puede producir algunos daños, sobre todo en el primer trimestre del embarazo. Entonces, sí nos vemos limitados en los tratamientos en las mujeres embarazadas con hemorroides. Por eso es importante que utilicen quizá laxantes, no todos los laxantes, es también importante los laxantes. Hay gente que utiliza muchos laxantes con base en los xenócidos. El Xenocot, que se conoce en el ambiente médico, o las hojas de zen, el té de las 3 bailarinas y bueno, tantas cosas que hay que tienen hojas de zen, algunos otros productos que son de fibra y que venden en los centros comerciales. Si uno se pone a revisar la fórmula, allí vienen las hojas de zen. Las hojas de zen lo que producen en el cuerpo es muchas veces un intestino perezoso cuando se están consumiendo muy frecuentemente. Entonces, si al principio se toma una pastilla, después van a ser 2, 3, 4. Yo siempre les digo a las personas que no deben usar cualquier tipo de laxante, porque si el cuerpo se acostumbra al laxante, pues al principio van a estar evacuando con laxante, después va a ser con guante. Entonces es importante que cuiden su alimentación. Claro, de esto vamos a hablar más al ratito. Vamos a ir a la pausa, doctor, y regresamos en un momento más. Estamos platicando todo sobre las hemorroides. Quédese con nosotros, volvemos. Lo mejor que podemos hacer para evitar las hemorroides es hacer ejercicio por lo menos 3 veces a la semana durante media hora, bajar de peso ya que la obesidad aumenta la presión abdominal sobre el piso pélvico, evitar el sedentarismo, no estar largas horas sentados o de pie, cada tanto se debe caminar o moverse. Estamos de regreso y bueno, hablando de la nutrición, sobre los problemas de estreñimiento, el problema principal para desarrollar hemorroides. Hoy tenemos la presencia de la licenciada en nutrición Araceli Hernández Méndez. Ella es del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, el ISEA. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias. Y bueno, hablando sobre esto de la nutrición, de la alimentación, lo que ya comentaba el doctor, los aspectos alimentarios en cuanto a la enfermedad hemorroidal y bueno, también aquí todos los padecimientos gastrointestinales, ¿verdad? ¿Qué opina al respecto? ¿Cuáles son los alimentos que debe consumir las personas que tienen este problema? Bueno, principalmente los alimentos ricos en fibra, en general las frutas y verduras, cualquier tipo de fruta y verdura con cáscara, además principalmente también las leguminosas, como son los frijoles, las lentejas, los garbanzos, por su alto contenido en fibra. Es importante mencionar que por el contenido de vitamina C y flavonoides de las frutas y verduras, pues ayudan a ayudarle a la inflamación de las hemorroides. Claro. Cuando está presente la hemorroide, cuando está inflamada, es importante que vaya en progreso el consumo de frutas y verduras, no meterlas crudas, es importante cocerlas primero, sin cáscara y sin semillas. Ya cuando disminuye la inflamación, entonces sí ir aumentando ya en su forma fresca el consumo de estos alimentos. Sí. Por ejemplo, vamos a platicar sobre cómo se armaría un
un menú, por ejemplo, qué desayunaría, qué habría que darle de comer, qué cenar, por ejemplo, para reunir este número o estos gramos de fibra que se requieren? Bueno, es importante mencionar que la alimentación debe de dividirse en 5 tiempos de comida, 3 comidas fuertes y 2 colaciones. Y en cada tiempo de comida incluir una fruta mínimo y una verdura. Es lo ideal para alcanzar los gramos recomendados para este tipo de pacientes. En cada comida una fruta y una verdura sería excelente, pero si no se puede, pues una fruta o verdura en cada tiempo de comida. Sería un poco difícil, ¿no? Para aquellas personas que trabajan y dicen, bueno, ¿y a qué hora yo como a las 5 de la tarde, desayuno a las 11 de la mañana y ceno a las 10 de la noche y mi cena está cargada pues de tacos y de refrescos y me voy a dormir? Y yo creo que todo esto es un gran problema, ¿no? Sí, es un problema que debemos enseñar a los pacientes el incluir en su alimentación este tipo de alimentos, aparte por las vitaminas y los minerales que contienen, porque la verdad no están acostumbrados los pacientes a consumir estos alimentos. Claro. Y en las mujeres embarazadas, ¿qué les diría, por ejemplo, si está una mujer que tiene un embarazo de 6, 8 meses y empieza con el problema hemorroidal? ¿Qué les indicaría allí? Pues hacerle un plan adecuado a su actividad física, a su estado, ya que en este tipo de pacientes pues los requerimientos aumentan. Además, importante el ejercicio y el consumo de agua. También es importante mencionar que si se consume una alimentación rica en fibra, de 25 a 40 gramos aproximadamente, es importante que consuman agua de 1,5 litros a 2 litros, porque si se consume la fibra pero no se consume agua, pues viene también el estreñimiento. Claro. A ver, son 25 a 30 gramos o hasta 40 gramos de fibra, pero todo el día. Al día. Sí. ¿Qué viene siendo más o menos la fruta y la verdura, la fruta y la verdura, sí, la fruta y la verdura? Aproximadamente de 5 a 8 porciones al día de frutas y verduras. Estoy hablando, por ejemplo, una porción de fruta serían 2 naranjas medianas, una porción de verdura sería una calabaza mediana, ¿sí? Y en cada tiempo de comida incluir una porción. Claro. Doctor, en cuanto a los tratamientos médicos, ya volvemos a repetir esto porque es interesante y muchas de las personas que nos ven quieren saber cómo empezar, porque por ahí dicen que la ligadura, otros dicen que se queman, otras que es crioterapia, que dan medicamentos, supositorios, etcétera. Sí, yo creo que el tratamiento es variado de acuerdo al grado de enfermedad hemorroidal. Si tenemos unas hemorroides grado 1, probablemente con pura alimentación y cualquier tipo de pomadas o supositorios va a ser más que suficiente. Sin embargo, cuando ya las hemorroides ya son más grandes, cuando empiezan a ser grado 2, 3, ya hay otros tratamientos que se pueden hacer. La crioterapia, que es la aplicación de frío, ya no se usa. Es un tratamiento obsoleto, es un tratamiento que causa muchos problemas posterior a su uso. El tejido se muere y produce una secreción muy fétida y a veces llega a producir problemas de estrechez del ano. Entonces no es muy bueno. Más bien lo que se está utilizando mucho es la escleroterapia, la fotocoagulación, que puede ser de diferentes maneras, y la ligadura. Si las hemorroides son más o menos pequeñas, la escleroterapia puede ser muy útil. La fotocoagulación también es bastante útil. Si las hemorroides son un poquito más grandes, grado 3, en ese caso la ligadura de las hemorroides también puede ser de mucha utilidad. Hay que explicar a la gente que este tipo de tratamientos está encaminado a las hemorroides internas, las que están cubiertas de mucosa, no de piel, porque hacer una ligadura en la piel es muy doloroso. Cuando las hemorroides son externas, el tratamiento es quirúrgico. Así que si ya hay mixtas, ya no hay que estar haciendo otras cosas. Puede uno hacerlas porque el paciente no quiera la cirugía, por todo lo que se oye, por todo lo que se dice de la enfermedad hemorroidal.
que tienen hasta cierto punto razón la gente en pensar mal de la cirugía de hemorroides. La cirugía de hemorroides está vista como si fuera el martirio, como si fuera la Santa Inquisición, es algo horrible. Esto varía mucho de acuerdo a la cirugía que se le haya hecho. Hay varios tipos de cirugía y aunque la cirugía en sí es la misma con diferentes técnicas, más bien aquí es el factor de diagnóstico que muchas veces está mal fundamentado. No todas las personas que tienen bolitas en el ano, el problema son hemorroides. Hay otras cosas como por ejemplo la fisura anal, que puede estar escondida entre esas bolitas y que es la que le está dando todos los síntomas. Si no se hace el buen diagnóstico y se opera de hemorroides, pero no se opera de la fisura anal o no se le da tratamiento a la fisura anal, ese paciente va a quedar mal y va a ser de las personas que no se curan, que hablan mal de la cirugía, que no quieren ya saber nada y que son los que andan hablando mal de las cirugías. Entonces esto es por un mal diagnóstico. Yo creo que sí es importante primero un buen diagnóstico para poder dar un buen tratamiento. No hay que tenerle miedo a la cirugía. Es peor las consecuencias que tiene la gente por no operarse. En la cirugía las molestias pueden ser de 1 o 2 semanas y posteriormente ya es, ahora sí que felicidad, se le puede decir al paciente feliz año nuevo. Claro. Licenciado Hernández, en cuanto a la obesidad como otro factor de riesgo desencadenante, como ya lo mencionó el doctor, de problema hemorroidal, ¿qué les platicaría aquí a la gente? Ahorita nos comentaba un programa interesante por parte del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes sobre la obesidad y enfermedades afines. Sí, pues la obesidad es un factor que, bueno, el consumo de alimentos de harinas refinadas, azúcares refinadas, que ayudan a que, bueno, que están presentes en este tipo de pacientes, más bien en el consumo de este tipo de pacientes, sí es un factor preocupante, por lo que a los pacientes con obesidad pues sí hay que tratarlos, porque estos pacientes su consumo de fibra a veces es nula, por las harinas, como le comento, sin fibra, poco consumo de frutas y verduras, consumo de alimentos chatarra, alimentos industrializados o comidas rápidas. Entonces sí, la obesidad sí hay que tenerla en cuenta en este padecimiento para, para poder dar un tratamiento adecuado. Claro, se consumen más alimentos inflamatorios, ¿no? Decirles a la gente que consume más alimentos inflamatorios, no chatarra, sino bueno, es el tipo, ¿no? La tipología de cómo se les dice, ¿no? Así lo dice la población en general. También me gustaría mencionar que el consumo de aceites es importante en este tipo de padecimiento, ¿no? No es recomendable que consuman comidas fritas. Por ejemplo, las carnes consumirlas preferentemente en término medio, sin que estén cocidas excesivamente, porque también producen nitritos y nitratos y esto irrita el estómago. Entonces, para prevenirlos, pues en un término medio, y el consumo de agua es fundamental en este tipo de padecimientos. Claro, cosa que muchos no lo hacen y lo han dejado, ¿no? Y que bueno, es interesante hablar de esto, de la alimentación, porque forma parte del tratamiento primordial, como lo mencionó el doctor, sobre la enfermedad hemorroidal. Vamos a ir a la pausa y regreso en un momento más. Estamos platicando todo sobre las hemorroides y bueno, síganos. Es un tema, una charla muy interesante. Si usted tiene algún síntoma, sangrado, pues acuda con el médico a checarse o acérquese a los centros de salud aquí en el estado. Volvemos en un momento más. Para prevenir las hemorroides, se recomiendan todos aquellos alimentos que contengan fibra, el pan integral, la tortilla integral, las verduras o frutas que pueden comerse con cáscara o bagazo, como la uva.
las frutas blandas como el plátano o la papaya, esto ayudará a reblandecer la materia fecal y hacer más fácil su expulsión. Estamos de regreso y bueno, ya en esta última parte vamos a platicar todo sobre una conclusión, más que nada sobre las recomendaciones nutricias, qué debe de comer, qué debe de hacer, cómo cuidarse, como ya se dijo, tomar abundante agua, hacer ejercicio, son recomendaciones saludables para su salud. Licenciada, háblenos un poquito al respecto sobre esto. Bueno, dentro de las recomendaciones nutricionales pues está comer tranquilamente, darnos nuestro tiempo para comer aproximadamente 20 minutos, masticar despacio, convivir con la familia, que es parte también de la integración en la alimentación, hacer comidas frecuentes y en pequeñas cantidades. El consumo de agua, no olvidarlo, hacer ejercicio, aproximadamente mínimo 30 minutos al día. Mínimo. También quisiera mencionar que la recomendación nutricional en el consumo de fibra para los niños, según la Asociación Americana de la Salud, es la edad del niño más 5. Por ejemplo, si mi hijo tiene 10 años, yo le sumo 5 y él estaría consumiendo 15 gramos de fibra al día y estaría cumpliendo con la recomendación. Pues el agua, no olvidarla, evitar los refrescos o las bebidas gaseosas, porque esto pues inflaman el intestino. El consumo de alcohol también evitarlo, porque también irritan el intestino. El café, evitarlo, por la misma razón que el alcohol, que irritan el intestino. Los alimentos favorables, pues ya lo mencioné, el consumo de frutas y verduras. Y me gustaría mencionar que lo que nos puede ayudar también son las infusiones, como el té de manzanilla. Es un antiinflamatorio. Así es lo que nos puede ayudar. Esas serían algunas de mis recomendaciones. Y principalmente, pues, acercarse al nutriólogo, claro, para que el nutriólogo pues, nos dé un plan de alimentación con la fibra adecuada para cada edad y sexo. Y la cantidad de energía necesaria para prevenir enfermedades como pues la obesidad, principalmente. Claro. Sí, hablaba de los tiempos, ¿no? Convivir con la familia, estar comiendo, degustando, es un poco difícil porque mucha gente, si yo vivo en el norte y trabajo en el sur y voy a salir a las 2 de la tarde, a las 3 y voy a comer rápido y me tengo que regresar a las 4 a checar o a comer, a trabajar. Como que bueno, pero hay que hacerlo, hay que intentarlo. Hay que tratar. Hay que tratar de mejorar esa situación, ¿no? De la convivencia familiar, disfrutar los alimentos, porque ahora ya no se disfrutan, ahora ya, como dije al principio, se come y donde quiera, ¿no? Y lo que sea, ¿no? O viendo televisión. O viendo televisión. O en la también, computadora. O en la computadora, ¿verdad? Que son malos hábitos. Sí. No saludables, muy poco saludables. Y esto condiciona todo este tipo de enfermedades, ¿no? Así es. Sí. Doctor Berrones, ya para concluir, ahora sí que valga la redundancia, las conclusiones de la enfermedad hemorroidal, no sé, repetir síntomas, se me antoja decir qué tiene que checarse el paciente, cuándo acudir, en qué momento acudir, cómo prevenir, qué tengo que ofrecer a mi paciente. Bueno, yo lo primero que hago hincapié a la gente es de que el factor vergüenza. Yo creo que ese factor es muy importante vencerlo. No solamente el hombre le da vergüenza ser revisado, también a la mujer le da vergüenza. Son enfermedades penosas. La mujer está más acostumbrada a ser revisada por el ginecólogo y no por el proctólogo. La diferencia son unos centímetros, pero de todos modos no quiere ser revisado por nadie. Entonces sí es un factor vergüenza, pero se trata de dar confianza y de que cualquier síntoma que se tenga es mejor ser revisado a tiempo para poder hacer tratamientos que no lleguen a la cirugía.
Hace un momento mencioné la fisura anal. La fisura anal es parte del estreñimiento y a veces es más frecuente que dé síntomas una fisura anal que las hemorroides. Y la fisura anal, cuando empieza, si se trata bien, se cura. Nosotros decimos que una fisura anal aguda, desde el punto de vista estadístico, tiene una probabilidad de curarse de un 80%, mientras que una fisura anal crónica tiene la probabilidad de curarse de un 25%. De tal manera que cuando nosotros vemos una fisura que después de mucho tiempo el paciente logra vencer la vergüenza e ir porque ya no soporta el dolor, pues ya está llegando en etapas crónicas. Y esas etapas crónicas estamos nosotros prácticamente diciendo necesita operación. Tiene muy pocas probabilidades de curarse. Ambos padecimientos se tratan igual, pero la respuesta al tratamiento es la diferente. Y sobre todo que si se atienden a tiempo, pues también se pueden detectar a tiempo las enfermedades como el cáncer, que es un factor que debemos de tenerle miedo. Cada vez es más frecuente el cáncer de colon en nuestra población. Se hacen diagnósticos también con relativamente a tiempo, y el ver un cáncer a tiempo tiene el factor de curación. Entonces, cuando ya se encuentran muy tardíamente, a veces ya no se puede hacer nada. Entonces, yo invito mucho a la gente a que venzan ese factor de la vergüenza y que sean revisados, ¿verdad? Para que de esta manera se puedan tratar muy a tiempo. Claro, yo mencionaría aquí, ya que comentó el cáncer de colon, como si fuera una estrategia de cuando yo me voy a checar el recto ano, una colonoscopía, por no dejar, ¿no? O sea, yo puedo detectar por ese medio, con ese diagnóstico, no sé al respecto sobre qué pueda decirnos usted, doctor. Sí, lo que yo hago en el consultorio, y no se necesita anestesia, y no se necesita ninguna otra cosa, es una anoscopía. En la parte final del recto es donde están más frecuentemente los cánceres. Esto no quiere decir que ahí sea el único sitio. También todo el colon, y para revisar todo el colon necesita uno forzosamente la colonoscopía. La colonoscopía después de los 40 años se debe de efectuar en forma rutinaria. Toda la gente deberíamos de hacérnosla. Si sale bien, qué bueno. Cada 7 años deberá repetirse la colonoscopía. Obviamente es un procedimiento ya más caro, pero así es como debería hacerse. Si no se hace la colonoscopía, pues por lo menos hay otros procedimientos que nosotros los médicos podemos hacer como para prevenir el cáncer, como es la sangre oculta en el excremento o los marcadores tumorales. Todas esas cosas son importantes en la prevención de enfermedades. Claro. Bien, doctor, ya para concluir, licenciada, ¿qué les diría, qué mensaje nos deja aquí a la población sobre estas enfermedades? Hablamos ya de tratamientos, del problema hemorroidal, de la obesidad, que es un grave problema que tenemos ahorita, y en los niños más que nada, ¿no? Donde empieza también, y como decía el doctor, que no hay edad, ¿no? Que puede desde que nacemos ya tenemos un problema de hemorroides, pero ¿quién va a desarrollar más? Quienes no consumen fibra, quienes tienden a la obesidad, quienes no hacen ejercicio. Bueno, principalmente pues la alimentación nos ayuda a prevenir todos los tipos de padecimientos que usted mencionó. Prevenir, que es acudir al nutriólogo, que nos enseñe a cuántas comidas realizar al día, qué tipo de alimentos son favorables para nuestra salud, sin dejar pues de comer lo que nos gusta, ¿no? Los taquitos, enchiladas, sope, pero comerlos en pequeñas porciones y en pequeñas cantidades, y pues que sea una vez a la semana. Digo, no pasa nada, pero sí prevenir con la alimentación, una alimentación correcta y adecuada, y principalmente acudir al nutriólogo. Claro. Doctor David Terrones, su consultorio, su teléfono, ¿dónde lo pueden encontrar? Si alguna persona quisiera hacerse un chequeo, que ojalá que fueran muchos. Sí, mi consultorio se encuentra en la calle de Luis Donaldo Colosio, 1743. El número telefónico para las citas es el 912-9500. ¿Lo repetimos otra vez? Sí, teléfono 912-9500, y la dirección es Luis Donaldo Colosio,
1743. Bien, gracias a los dos por haber estado aquí con nosotros en esta charla tan importante, el problema de las hemorroides, nutrióloga. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, doctor Berrones. Gracias. Yo me despido, soy el doctor Jorge Tapia, los espero el próximo sábado aquí en Línea Médica. Cuídese mucho, hágase un chequeo.